Buenos días para todos. Hoy vamos a presentar nuestro proyecto, el cual se titula Madres Resilientes ante la Pandemia. Este fue desarrollado por Alexandra Ariza, Laura Alzate y quien les habla, Angie Bianchao. Muchas ciudades a lo largo de la historia se han visto afectadas por brotes epidémicos que avanzan a un ritmo muy apresurado. El confinamiento, según varias investigaciones, afecta el bienestar psicológico de las personas. Por esa razón nosotros quisimos comprobar si las emociones de las madres influían en el estado emocional de sus hijos durante este tiempo de confinamiento. Este proyecto aporta información y validez para estudios posteriores. Además, comprueba las teorías y los conceptos de la psicología del aprendizaje. Se profundizaron como tal en procesos de aprendizaje por observación, condicionamiento clásico y condicionamiento instrumental. Finalmente encontramos que las emociones positivas de las madres influyen en el estado emocional de los hijos durante el confinamiento. Este estudio es de tipo descriptivo correlacional, ya que busca especificar las características propias de la influencia de las emociones de las madres en el estado emocional de sus hijos y también buscar ese grado de relación entre ellas. En este sentido, la variable independiente son las emociones de las madres generadas por situaciones estresantes en el confinamiento. La variable dependiente es el estado emocional de sus hijos y como variables extrañas tenemos el riesgo de enfermedad, de contagio y muerte, las pérdidas económicas, el aislamiento y la incertidumbre sobre el futuro. Les queremos contar que nosotras esperábamos encontrar en estos participantes emociones negativas, pero encontramos fue que las emociones que más predominaban en este grupo de participantes eran las emociones positivas y que esto causaba en sus hijos pues claramente una estabilidad emocional. En otras palabras, encontramos madres resilientes, las cuales afrontan esta situación de la mejor manera y que a sus hijos les transmiten seguridad, tranquilidad, alegría y amor. Bueno, en la fase 1, lo primero que hicimos fue buscar un tema de relevancia, como es la cuarentena, y un tema de interés también, para así elegir nuestras variables de estudio. Luego buscamos los instrumentos pertinentes, buscamos información y trabajos anteriores para referenciar nuestro proyecto. Buscamos en libros, páginas de web, videos de YouTube, artículos, etc. Por último, seleccionamos a los participantes. Les cuento que los participantes son 10 madres con edades entre los 25 y los 28 años, y los 48 años, perdón, con sus hijos entre los 8 y los 10 años. Estas personas pertenecen al sector urbano del municipio de Nogsa. En la fase 2 nos contactamos con las madres de los niños seleccionados para la investigación. Luego les aplicamos los instrumentos, los cuales son la escala de impacto del estresor, EIR, la lista de chequeo de evaluación de niños, VA, y por último, la escala de medición de la personalidad, EPQ. La escala revisada de impacto del estresor es un autoinforme, la cual pretende evaluar el malestar subjetivo que acompaña y sigue las experiencias estresantes o traumáticas. En este se evalúan 3 categorías. La evitación, que se entiende como la negación del estresor y sus consecuencias, es decir, la evitación de pensamientos, sentimientos y situaciones relacionadas con el mismo, así como el embotamiento social. La intrusión son pensamientos, sentimientos, imágenes y pesadillas recurrentes relacionadas con el estresor. Por último, tenemos la hiperactivación conformada por el enojo, irritabilidad, respuesta exagerada de sobresalto, problemas de concentración
actividad fisiológica ante estímulos que recuerdan el trauma. La lista de chequeo de evaluación de niños BAD es un autorreporte que pretende identificar los rasgos, perdón, es una escala que pretende detectar las dificultades de salud mental clínicamente significativas. Esto incluye algunas declaraciones que describen el comportamiento y sentimientos de los niños. Por ejemplo, hacen preguntas relacionadas con la seguridad del niño y entre otras. En la escala de medición de la personalidad EICEN, esta es un autorreporte que busca identificar los rasgos de personalidad del sujeto. Estas se evalúan 3 escalas, las cuales son la estabilidad neuroticismo, identificada con la letra N, la cual evalúa si el sujeto es estable o neurótico, la extraversión o introversión, la cual se identifica con la letra E. En esta se evalúa la sociabilidad de la persona y por último se tiene la escala de la mentira, la cual mide la tendencia del sujeto a la simulación de respuestas para dar una buena impresión. Por ello, en esta escala medía el grado de veracidad de las respuestas. En la fase 3 se procede a hacer el análisis de los resultados obtenidos en los instrumentos mencionados anteriormente. Y por último, tendríamos la generación del informe final. En los resultados asociamos en la primera gráfica la escala del estresor y la lista de chequeo de niños. Acá se puede identificar o observar que 5 madres tienen un nivel medio en el estrés, al igual que 5 niños en la lista de chequeo. Y los demás participantes obtuvieron un puntaje entre bajo y medio. En la segunda gráfica se representan los resultados de la escala del estrés más centrados en la habitación y la lista de chequeo de niños. Las barras nos muestran la similitud o igualdad, como pueden observar, que hay en los resultados de estos instrumentos, ya que llegan a haber 6 madres y niños en el nivel 6 y 4 niños y madres en el mismo nivel bajo, lo cual da a entender que al tener la madre un puntaje medio en el estrés, sus hijos tendrán el mismo resultado en el estado de ánimo. Ya por último, en la tercera gráfica, se representan los resultados de la escala de personalidad EICEN y comparada con la lista de chequeo de evaluación de niños. 6 madres, en color azulito, tienen una personalidad estable y sus niños tienen un puntaje entre bajo y medio. Al igual que otra de las 4 madres representan una personalidad inestable y sus hijos obtuvieron un puntaje medio en la lista de chequeo. En esta última gráfica se relaciona la personalidad estable de las madres con la ausencia de condiciones clínicas preocupantes. En conclusión, las madres regulan sus emociones y presentan características personales estables. Además, los niños no presentan condiciones clínicas preocupantes. Al principio nosotros creíamos que las emociones eran negativas, que las emociones eran negativas las de las madres, que influían en el estado emocional de sus hijos. Pero analizando los datos después y los resultados, encontramos que las madres presentaban emociones positivas y sus hijos presentaban un estado emocional estable. También como teoría a la psicología del aprendizaje, tenemos como el condicionamiento clásico, particularmente el inhibitorio, que se encontró que el estímulo incondicionado es una asociación de peligro, la cual genera en las madres una respuesta incondicional, estrés o miedo. Estos estímulos se van a relacionar con estímulos condicionados, los cuales son crisis económicas, bien sea por problemas en el trabajo, contagio o contagio de algún familiar o aislamiento o incertidumbre sobre lo que va a generar el futuro. Asimismo, genera estas mismas respuestas. De esta manera se presentan estímulos condicionados. ¿Me escuchan bien?
Sí, Adicionalmente se presentan estímulos condicionados como el apoyo familiar que genera en ellas la disminución e inhibición del estrés y la aparición de nuevas respuestas y particularmente la resiliencia. Por otro lado, desde el condicionamiento instrumental se puede evidenciar que en tiempos de confinamiento las madres deben estar más presentes en la educación de los niños y por esa razón y por esa razón muestran reforzamientos positivos dados que las madres positivos dados a las madres hacia sus hijos en forma de aprobación verbal y atención, lo cual los niños generan respuestas como tranquilidad, alegría, comportamientos adecuados según el contexto familiar. Finalizando, también tenemos el aprendizaje por observación, que específicamente por el condicionamiento por contagio, en el sentido de que al ser madres resilientes ante el confinamiento, sus hijos aprenden a controlar situaciones como la propagación de enfermedades y muerte, y para esto no afecta emocionalmente. Como implicaciones de este estudio, logramos identificar ciertos rasgos de personalidad y niveles de estrés debido al confinamiento. También logramos identificar los procesos de aprendizaje y aprendimos a socializar con las madres para realizar los cuestionarios por medio de la virtualidad. Los errores que se presentaron fue como que las madres fueron las únicas de que respondieron a la totalidad de los instrumentos. Se contó un grupo reducido de personas y también un último stop, perdón, los instrumentos eran reducidos y los cuestionarios no se pudieron hacer de forma presencial. Ya como recomendaciones posteriores, se recomienda tener en cuenta la participación de los cuidadores directos de los niños, tener la cantidad considerada de los participantes amplia y la cantidad de instrumentos. Y ya como conclusión, se concluye que las emociones y comportamientos positivos de las madres influyen en el estado emocional de los hijos durante el confinamiento, dado que el aprendizaje previo se han tenido las madres en situaciones similares y esos son transmitidos a sus hijos. Muchísimas gracias, compañeros. gracias. Preguntas. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Por qué el estudio se basó en madres y no en madres y padres? Inicialmente, perdón, compañeras, inicialmente pues esa era la idea de que los padres y madres tuvieran esa oportunidad de contestar, pero como la población fue reducida, entonces las madres fueron las que contestaron las encuestas, como que eran las que estaban pendientes de sus hijos y de sus trabajos y de lo que podían contestar respecto a lo que se veían en sus hijos. Bueno, Sí, te quedó clara la bueno, respuesta. muy buen trabajo, muy detallado. Algo muy importante es la relación entre madres e hijos. Incluso los resultados, o sea, las evidencias han demostrado un papel a nivel emocional de más peso en relación de hijos con mamás. Y muy interesante que al principio se buscan como las dificultades, pero acá se encuentra que incluso en factores protectores, ¿no? También se puede identificar este tipo de relaciones por condicionamiento y por contagio. Ajá, muy bien. Alexandra, ¿querías decir algo? No, profe, pues darle las gracias por darnos el espacio de exponerles nuestro Listo, fue proyecto. muy interesante y miren que esto yo lo vi, por ejemplo, en la práctica clínica de este semestre. Conocimos a muchas mamás que afrontaron bien el tema de la pandemia con sus hijos y yo lo vi aquí, yo dije, claro, es que es lo que ha sucedido en muchos casos.
Entonces cuenta mucho el estado emocional de los papás y de la mamá para el bienestar emocional de los hijos. Ajá, muy bien. ¿Alguien más quisiera hacer una pregunta? Buenas, profesor. Sí, a mí me gustaría hacer una pregunta, para lo cual primero voy a dar un ejemplo. Hay algunos términos que saltan entre las diferentes disciplinas, y el ejemplo que voy a dar es el de potencia. Potencia en física tiene un significado muy puntual, que quiere decir trabajo sobre unidad de tiempo. En matemáticas es el resultado de multiplicar un número por sí mismo dos o más veces. Son conceptos diferentes. Me gustaría, en mi caso, yo soy biólogo, que ustedes me aclararan cómo manejan el término resiliencia para los psicólogos. Sé que la palabra tiene un origen en los psicólogos, pero de pronto cuando ustedes estén hablando en la comunidad científica, en otro contexto, sería importante aclarar el manejo del concepto. ¿Qué quiere decir para ustedes resiliencia? Es mi pregunta. Bueno, nosotros tomamos resiliencia porque, como habíamos dicho, las madres en esta situación tan complicada lo afrontaron de la mejor manera, ¿sí? Y eso, ese afrontamiento se lo transmiten a sus hijos. Sería más eso. Es también como el poder de levantarse en medio de las circunstancias, y eso fue lo que pasó con las madres. Ajá, esa es como en física, que es... La forma como las madres afrontan. habla Alexandra, perdón. No, profe, qué pena, es que creo que mi internet está un poquito lento. Digamos, tomamos el término de resiliencia por la forma en cómo las madres están afrontando esta situación para poder influir de una buena manera en sus hijos. Exacto, es como bien decías, Iván, en física es como la capacidad de resistencia de un material. Entonces, por ejemplo, yo puedo generar alguna fuerza sobre algún material, ¿no? Y el material puede incluso doblarse, pero no se parte. Incluso hasta esas fricciones lo pueden hacer más fuerte con la práctica. Y eso es lo que ellas encontraron con su estudio, madres que de hecho se fortalecieron ante la pandemia, y eso se logró evidenciar y asociar con el bienestar emocional de sus hijos. Muchas gracias, profesor. Bueno, la primera pregunta, la pregunta que le hice al primer grupo, más que para que me la contesten, es un llamado para todos los que me estén escuchando, que hagamos esta reflexión de cuál es el rol del psicólogo. Y con respecto a esta segunda pregunta, pues es como ese ejercicio cuando ustedes de pronto se vean enfrentados a personas que no están familiarizadas con el término. Mi consejo es, en este caso voy a hacer un pequeño consejo, que busquemos pues la raíz del idioma. ¿Qué quiere decir la palabra? Y así tal vez sí, podamos entender de su raíz idiomática qué significa. Y ya está, muchas gracias. Me quedó claro. Muchas gracias.